van a ser de este tipo, ya sean almacenar granos. Hay teorías que establecen que la curva, que la carga, pero como les digo, es muy raro que vayan a ver ese tipo de carga. Pero lo más importante es que sabemos sacar las resultantes de las cargas distribuidas. Entonces, es un segmento sobre la recta paralela a la fuerza P, ¿sí? Que está intersectado por el primero y el último lado. De nuevo, intersectamos el primero con el primero y el último lado, con el primero y el último lado, hasta que intersecte, ¿no es cierto?, la recta paralela a la fuerza P. Y a ese segmento lo vamos a llamar segmento delta, ¿sí? O sea que intersectan en este punto que está denominado como C y en este punto que está denominado como B. A ese segmento lo vamos a llamar delta y se lo va a medir en centímetros. Por otro lado, en el polígono del vector representativo de la fuerza P, vamos a encontrar una distancia que se llama distancia polar H. Esta distancia polar H es la distancia que existe desde la fuerza P hasta el punto del centro del polo del polígono funicular, o sea, medida siempre perpendicularmente. Cuando hablamos de distancia, siempre hemos medido perpendicularmente. Y a eso llamamos distancia polar H. Y ahora hecho este procedimiento, que es una construcción geométrica, vamos a ver que el triángulo CTB y el triángulo DEO son dos triángulos semejantes. Son dos triángulos semejantes, ¿por qué? Porque tienen sus tres lados paralelos. Porque el vector representativo de la fuerza P es paralelo a la fuerza P, obviamente por construcción, pero además hemos dicho que por el centro de momento íbamos a trazar una paralela a la fuerza P. Por lo tanto, el segmento CB es paralelo, ¿no es cierto?, con el segmento DE. De la misma manera, el lado 1 y el lado 2, que son los rayos polares, en la fuerza P son los lados del polígono funicular, por lo tanto son necesariamente paralelos. Entonces decimos que estos dos triángulos, nuevamente el triángulo CTB y el triángulo DEO, son semejantes. Si estos triángulos son semejantes, quiere decir que podemos sacar relación entre sus lados homólogos o correspondientes, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. El segmento DE, que es la base de este triángulo, ¿sí?, es al segmento CB, que es la base del otro triángulo, como, o sea, igual al segmento GO, que es la altura de este triángulo, es a la altura del otro triángulo, que es TF. Si ahora vemos quién es qué, o cada uno de estos segmentos que hemos hecho de esta relación, vamos a ver qué es DE. Si nosotros nos fijamos, DE es el vector representativo de la fuerza P. Por lo tanto, que para trazarlo, lo hemos hecho es el vector representativo, quiere decir que es la intensidad de la fuerza dividido por la escala de fuerzas que hemos adoptado. El segmento CB es ese segmento delta, ¿sí?, que va a ser el importante acá en nuestra demostración, ¿sí?, este segmento de CB,
que lo vamos a medir directamente en centímetros en el gráfico. El segmento GO hemos dicho que es la altura de este triángulo, pero que es la distancia polar y que decimos que también la vamos a medir, sí, también la vamos a medir en centímetros. Y TF es justamente la distancia que existe, porque hemos dicho que la altura de este triángulo se nos mide perpendicular, pero además la distancia desde la fuerza P hasta el punto A, por ser esta una recta paralela a la fuerza P, ¿no es cierto? Sería la distancia sería igual a esta altura de este triángulo. Por lo tanto, quiere decir que ese segmento TF es igual a la distancia real, ¿no es cierto?, que la hemos medido y la hemos puesto con una escala de longitud. Entonces, si ahora reemplazamos estos valores que hemos determinado acá en esta ecuación geométrica, que hemos hecho, ¿sí? Reemplazamos DE, ¿sí?, por su valor que está acá a la izquierda, y reemplazamos todo esto y nos va a quedar lo siguiente. Y de aquí vamos a despejar esta D que tengo acá en el denominador, lo voy a llevar acá al numerador, y nos va a quedar P por D. ¿Y P por D qué es? P por D no es más que el momento de P, ¿no es cierto?, con respecto a ese punto, o sea, que es P por D. Entonces despejamos de esta ecuación P por D y nos queda el delta medido en centímetros, ¿sí? Delta medido en centímetros multiplicado por la distancia polar H, multiplicado por la escala de fuerza y multiplicado por la escala de longitud. La escala de fuerza que hemos utilizado para trazar el vector representativo de la fuerza P y la escala de longitud que hemos utilizado para hacer la ubicación de este punto A, que es el centro de momento, ¿sí? Y además, ¿no es cierto?, con esa escala estamos midiendo el segmento delta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el momento de esta fuerza P con respecto a este punto D lo podemos obtener mediante el polígono funicular si hacemos esta construcción y encontramos ese segmento delta. ¿De acuerdo? Y esto sirve para una fuerza como para un conjunto de fuerzas. Veamos un ejemplo para una fuerza. Entonces, supongamos que tenemos esta fuerza y queremos tomar el momento con respecto a este punto A, ¿sí? Por definición, el momento por definición tiene que ser igual a P por D. Entonces, si nosotros multiplicamos la fuerza P, aquí hay un error, si multiplicamos esta fuerza P, que vale 700, por esta distancia D, que vale 8 metros, ¿sí? Si haríamos por la definición P por D, el momento se tendría que ser 700 por 8, o sea, 6.800. Eso por definición de momento. Veamos qué pasa ahora haciendo la aplicación del polígono funicular. Haciendo la aplicación del polígono funicular, trazamos un vector representativo, llevamos una escala de fuerza. Para dibujar esto también hemos tomado una escala de longitud. En mi caso de este dibujo es 2 metros por centímetro la escala de longitud. Y la escala de fuerzas que he tomado, si para trazar este vector representativo de la fuerza P, es de 200 kilogramos por centímetro, o sea que tengo 3,5 centímetros aquí. Y después este delta lo mido en centímetros y me mide 5,09 centímetros. ¿Ok?
Y lo mido en centímetros, no en escala, porque si ustedes se fijan, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta distancia, ¿no es cierto?, es 8 metros, pero yo estoy en una escala de 2 metros por centímetro. En cambio, el segmento delta lo estoy midiendo directamente en centímetros. Si ahora reemplazo en la expresión que hemos demostrado acá arriba, que el momento P por D es igual a delta en centímetros por H medido en centímetros por la escala de fuerza y por la escala de longitud, ¿cierto? Tendríamos el 5,09 multiplicado por 200 kilos por centímetro, que es mi escala de longitud, perdón, mi escala de fuerza, por 2 metros por centímetro, que es mi escala de fuerza, perdón, está bien, de nuevo, 5,09 es delta, 200 es la escala de fuerza, 2 es la escala de longitud, y 2,75, ¿no es cierto?, es este valor de la distancia polar H, ¿sí? Y haciendo el cálculo me da 5.599. Es muy próximo a 5.600, que es el valor de la fuerza P con respecto a ese punto. O sea que haciendo bien el gráfico, haciendo bien escala, con esta metodología vamos a poder encontrar el momento de una fuerza con respecto a un punto o de un sistema de fuerzas con respecto a un punto. A ver, vamos a hacer el de varias fuerzas para que nos quede más claro. A ver, voy a hacerme espacio acá. Supongamos que ahora tenemos un sistema de fuerza, ¿sí? Entonces voy a traer un sistema de fuerzas. Supongamos ahora que tenemos esta fuerza peso 1, que tengamos esta fuerza peso 2, y que tengamos esta fuerza peso 3, ¿okay? Que es un sistema de fuerzas no concurrente. Entonces, digamos que esta es la fuerza peso 1, que esta es la fuerza peso 2, y que esta es una fuerza peso 3, de las cuales obviamente conocemos todas sus todas sus direcciones, sus sentidos, o sea, la ubicación de esto en un cuerpo de una estructura determinada. Y vamos a plantear un punto respecto al cual vamos a querer tomar momento. Entonces voy a poner un centro de momento. Si vamos a poner un centro de momento como este, por ejemplo, que ese sea el centro de momento respecto al cual queremos tomar el momento de todas las fuerzas. Llamemos a este punto el punto A. Entonces llevemos una escala, tomamos una escala de fuerza, ¿sí? Elegimos una escala de fuerza, y llevamos los vectores representativos de la fuerza. Esto tiene que estar en una escala determinada de longitud. Voy a ver cuánto mide esta fuerza. Esta fuerza va a medir 3,6. Supongamos que sean, le voy a dar valores a esto, ¿okay? Esto es igual, vamos a decir que sean 32,6 kilogramos. ¿Sí? Entonces nuestra escala de fuerza va a ser, en este caso, 10 kilogramos por centímetro. ¿Sí? Voy a llevar este vector representativo, ¿cierto? Esta era la fuerza peso 1, y hasta allá. A continuación vamos a llevar el vector representativo de la fuerza peso 2 en esa escala que tiene,
¿sí? A ver, voy a mover un poco P2 para que no me salga fuera los límites del dibujo, ¿sí? Y esta más bien lo vamos a hacer así. Ok. Entonces voy a llevar en esta escala de acá, voy a llevar la fuerza P2, voy a averiguar cuánto vale en centímetros. 41,7. Digamos que P2 igual a 41,7. Que me da 4,17 centímetros. Este es P2. Si ahora trazamos el vector representativo de P3 y lo llevamos a continuación de esto, espérenme, voy a tener que abrirme más espacio. Y este es P3. Vamos a ver cuánto vale P3. 37,2 centímetros. Perdón, 37,2 P3 igual a 37,2 kilogramos. Y ahora nos dice el método que tenemos que trazar un polígono funicular. Entonces vamos a insertar un polo y vamos a tomar y vamos a trazar un polígono. Supongamos que este es el polo. Voy a hacer esta. Y ahora voy a trazar los rayos polares, ¿sí? Los rayos polares con respecto a este polo. El otro rayo polar, desde este punto de aquí hasta el polo. Y este otro rayo polar desde el extremo de la fuerza hasta el polo. Y ahora este es el rayo polar 1, este es el rayo polar 2, este es el rayo polar 3 y este es el rayo polar 4. Y ahora trazamos un polígono funicular cualquiera. Entonces tomamos un punto de arranque del lado 1 hasta cortar la recta de acción de la fuerza 1. A continuación trazaremos el lado del funicular 2 hasta cortar la fuerza P2. A continuación trazaremos el lado del funicular 3 hasta encontrar la recta de acción de la fuerza 3 y finalmente a partir de ese punto trazaremos el lado 4. Entonces este es el lado 1 del funicular, este es el lado 2 del funicular, el lado 3 del funicular y el lado 4 del funicular. Y queremos encontrar el momento de este sistema de fuerzas con respecto a este punto A. Entonces, esto lo que queremos hacer es determinar, ¿sí? Determinar el momento de las fuerzas, de todas las fuerzas, respecto al punto A. Tenemos que trazar nuestra resultante, ¿sí? Es el vector representativo de la resultante.
que será la unión del origen del primer vector con el extremo del último vector. Es el vector representativo de la resultante. Entonces ahora el procedimiento nos dice que debemos trazar por el centro de momento una paralela a la fuerza, en este caso una paralela a la resultante. ¿Sí? Entonces a esta la voy a transformar, la voy a formatear segmentada, y que no es una fuerza. Le voy a quitar la flecha y tengo que trazar una paralela, ¿no es cierto?, a la resultante por el centro de momento. Y sobre esa recta tendré que intersectar el primero y el último lado. Entonces tendré que prolongar el primer lado hasta intersectar esa recta, ¿sí? El primer lado hasta intersectar esa recta y después intersectar también con el último lado. Y medir el segmento delta. Por supuesto sabemos que la resultante está en la intersección del primero y último lado, pero no es lo que queremos ahora. Lo que queremos ahora es el segmento delta, que será la intersección, en este caso, del primer lado, porque estamos trabajando con la resultante, ¿sí?, con el segmento delta, que es la intersección del primer lado y del último lado. Por lo tanto, el segmento delta lo voy a tratar de dibujar encima con una recta. La voy a hacer un poco más gruesa para que le veamos, ¿sí? Entonces, el segmento delta irá desde el punto de intersección del primer lado sobre esa recta paralela a la fuerza P hasta la intersección del último lado, ¿sí?, en ese segmento delta. Entonces, esta recta de acá que estamos trazando, decimos que es paralela a la fuerza P, en este caso a la fuerza R, que es la resultante, ¿sí? Y este es el segmento delta. Este es el segmento delta, ¿sí?, que lo vamos a medir. Este segmento delta, si hacemos bien las cosas en escala, ¿sí?, me va a medir en escala 2,95 centímetros. Lo medimos en escala. Entonces delta va a ser igual a 2,95 centímetros en escala. Entonces este es el segmento delta. Y la otra distancia que tenemos que encontrar es la distancia polar h. ¿Cuál es la distancia polar h? Desde el polo hasta la fuerza. Obviamente siempre medido en forma perpendicular. Voy a tratar de trazar una recta lo más perpendicular que pueda. Voy a hacerme un rectángulo acá para y lo voy a mover, este rectángulo, para trazar una recta lo más perpendicular posible a la resultante. Entonces con lo voy a mover hasta que coincida con este lado. Si quiero lo hago más grande para mayor exactitud. Este es un tema de dibujo nada más, ¿sí? Es un tema de dibujo. Ustedes ya saben sacar una... No puedo pues poner yo las escuadras aquí, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí veo que está este lado
coincidente con la recta de acción, y ahora lo voy a mover, y mi segmento perdón, la recta, la distancia polar H, ahora va a ser una recta como esta. Lo voy a medir, le voy a poner otro color, le voy a poner este color, y esta distancia polar H será desde este punto hasta en forma perpendicular, medida hasta la fuerza P. ¿Sí? Y ahora voy a sacar mi rectángulo, y teóricamente estaría perpendicular. O sea que esta es la distancia polar H, ¿no es cierto? Distancia polar H, que va a ser igual a ¿cuánto? Ahora, esa distancia la voy a medir. Me dice que es 2,79. O sea que la distancia polar H, sí, vale, 2,79. Y esto está medido en centímetros. Entonces, tanto el segmento delta, ¿sí?, está medido en centímetros, ¿sí?, y la distancia polar H también está medida en centímetros, ¿sí? Y ahora, ¿qué me dice? La ecuación que hemos visto? Que el momento será igual, ¿no es cierto?, a delta, medido en centímetros, multiplicado por la escala de fuerza, multiplicado por la escala de longitud, y multiplicada por el segmento que es la distancia polar H, que se la mide en centímetros, ¿sí? Entonces el momento será igual a delta, que vale 2,95, por la escala de fuerza, que hemos dicho que vale 10 kilogramos por centímetro. La escala de longitud, ¿sí?, la escala de longitud que no la he sacado, tengo que sacar la escala de longitud. ¿Y cómo voy a sacar la escala de longitud? Voy a trazar una recta, como las puse al azar nomás la fuerza, pero voy a calcular esta distancia desde aquí hasta aquí. Y esto me dice que vale 4,15. Entonces, si estamos midiendo en centímetros esto, ¿no es cierto? Esto, ok. Entonces está 1 metro por centímetro, ok. Mi escala de longitud, he dibujado esto. La escala de longitud es igual a 1 metro por centímetro. Entonces, continuando acá, es 2, por 10 kilogramos por centímetro. A ver, esto lo voy a sacar, ya sabemos que es la escala de fuerza, por la escala de longitud, que es igual a 1, ¿sí?, por la distancia polar H, que hemos dicho que vale, la distancia polar H, que vale 2,79 por 2,79. Y esto será igual a un valor que es el el delta por la escala de fuerza, que es 10, por 1, por este valor de acá, que vale, y me da 82, ¿qué cosa? Kilogramos por metro.
kilogramos por metro. Y ese sería el momento de este sistema de fuerza con respecto a este punto. ¿Okay? Quiero hacer una comprobación. Quiero hacer una comprobación y decir si la resultante, ¿por dónde pasa la resultante? Voy a prolongar este lado, lo voy a hacer segmentado. Voy a prolongar ese último lado hasta intersectar la recta de acción del cuarto lado. Entonces, teóricamente, la resultante estaría pasando por este punto, ¿sí? Por este punto. Lo voy a jalar de acá para tener más exactitud. Y la resultante debería estar pasando por aquí. ¿Ok? ¿Cuánto vale la resultante? Veamos cuánto vale la resultante. ¿Sí? La resultante, lo voy a poner acá, R es igual a no sé cuánto. La voy a calcular gráficamente, la voy a medir gráficamente. ¿Sí? Me da 10 centímetros, ¿sí? 10 centímetros, quiere decir que la resultante será igual a 102, ¿sí? Multiplicada por la escala sería 102, ¿sí? kilogramos. Y ahora tengo que medir la distancia desde la resultante hasta el punto A, ¿sí? Voy a trazar una recta lo más perpendicular posible, como es corta, ¿sí? Lo más perpendicular posible. Voy a ampliar el dibujo y voy a trazar una recta perpendicular a este punto de aquí. Y ahora lo voy a medir, esta distancia, ¿sí? La voy a medir aquí, me da 0,072, o sea que esta distancia D es igual, la distancia D es igual, ¿sí? A este valor de acá, que se lo voy a poner aquí, ¿sí? Y ahora vamos por otro lado, haciendo el momento, de R, será, ¿qué cosa? M va a ser igual a R por D, ¿sí? Que será esto igual a R, que vale esto, por la D, que vale esto de acá. Y me da 74,11. ¿Qué quiere decir? Que está bastante diferente. Y eso es un problema de escala por haber hecho esto así en una escala un poco rápida. Voy a tratar de medir mejor esta distancia que se me ha salido de aquí. Esta distancia, lo voy a hacer, parece que está muy chica. La voy a hacer más grande el dibujo para poder medir mejor. ¿Sí? Esta distancia es desde este punto hasta este punto de aquí. Y ahora lo voy a volver a medir, ¿sí? A 0,87, mejor medido, ¿sí? Y ahora
ahora el momento me está dando más de nuevo esto por esa distancia que es esta de acá, me está dando 89. O sea, si se fijan, si se hace bien en escala, ¿sí? Voy a tratar de colocar bien la resultante desde este punto y medirla de nuevo bien en escala, ¿sí? Bien en escala hasta este punto de aquí. Y ahora nuevamente la voy a medir. Igual me da 102. Dejémoslo con 102. Es un problema de, bueno, de trazar bien el polígono funicular, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan, esto ya está bastante aproximado, este 82, ¿no es cierto?, con respecto a este 89. Voy a medir nuevamente esta distancia, no sé por qué se me recorre esta distancia. Esta distancia se me está recorriendo a cada rato. Cuando hago la ampliación de escala, se me recorre. Voy a hacer una nueva medición. Ahora me gusta, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me está dando 82,4, habiendo hecho las mediciones de nuevo, verificando paralela. Uno tiene, entre el método gráfico y el método analítico, obviamente el método analítico es exacto, el método gráfico nos tiene que dar algo parecido. Entonces, esto prácticamente me está dando lo mismo, ¿sí? ¿Okay? Muy bien, entonces esa es la aplicación del polígono funicular para encontrar el momento de una fuerza con respecto a un punto. ¿Qué pasaría si nos dicen solamente momento de la fuerza pesos 1 y pesos 2? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Sacar una resultante parcial de pesos 1 y pesos 2 y a esa trazarle la paralela, ¿no es cierto?, por el centro momento y nuevamente sacar el nuevo segmento H, perdón, el nuevo segmento delta y la nueva distancia polar H. Ok. Ahora les voy a explicar un concepto que lo vimos al principio, ¿sí? No sé si lo encuentro, permítanme buscarlo, si se los expliqué o no. Al principio, cuando vimos las fuerzas, pasa que el archivo está ya bastante pesado. O sea, aquí tengo toda la materia y todos los dos grupos en un solo archivo. Voy a tener que separarlo. A ver, pregunto, ¿alguno de ustedes se acuerda lo que era trasladar una fuerza paralelamente a sí misma? O sea, podemos trasladar a lo largo de su recta de acción según el teorema de la transmisibilidad de la fuerza, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasaba si trasladábamos una fuerza paralelamente a sí misma? ¿Recuerdan? Sí. ¿Qué pasaba? Se generaba un par de fuerzas y una fuerza. Correcto. No sé si es esto. No, esta es la cuarta propiedad de los pares. No lo encuentro acá. Se los vuelvo a explicar porque para mí es uno de los conceptos más importantes de las definiciones del concepto inicial de fuerza. Se los voy a hacer a este costado.
que es trasladar, dar una fuerza mismo. Queremos saber si se modifica el efecto sobre el cuerpo, ¿no es cierto? Sobre el cuerpo, sobre el cuerpo. Trasladar una fuerza, sí. Si tenemos una fuerza, cualquiera que tenga una intensidad P, tiene una intensidad P, y que está aplicada, le vamos a poner un cuerpo acá, que está aplicado a un cuerpo, ¿sí? A un cuerpo rígido, indeformable, ¿no? A un cuerpo rígido, indeformable, que lo voy a dibujar. Vamos a dibujar un cuerpo rígido e indeformable, ¿sí? Un cuerpo rígido, indeformable, cualquiera. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esta fuerza está aquí. Ok. Por el tercer principio de la estática es posible agregar o quitar un sistema de fuerzas nulo. Entonces, lo que voy a hacer es agregar un sistema de fuerzas nulo, ¿sí? En otro punto. Y ese sistema de fuerzas nulo tiene que ser dos fuerzas de igual intensidad y sentido contrario. O sea, estas dos fuerzas que primero son paralelas a la fuerza P y tienen la misma intensidad de P. Esta fuerza P y esta fuerza P son de sentido contrario, igual intensidad. Y por lo tanto he agregado un sistema de fuerzas nulo. Le vamos a poner un punto acá para poder distinguir una fuerza con la otra. ¿Sí? Acá está la separación de las dos fuerzas. ¿Sí? En este punto, ¿sí? Hemos agregado, ¿sí? Estas dos fuerzas P. ¿Sí? Pero ahora, esta fuerza y esta fuerza, ¿qué son estas dos fuerzas? Son dos fuerzas de igual intensidad, sentido contrario y separados, ¿sí? Una cierta distancia. Por lo tanto, es un par de fuerzas. Es un par de fuerzas, ¿sí? Entonces, vamos a decir ahora, voy a hacer un poco más chico el cuerpo. Vamos a decir que esto es igual, ¿sí? ¿A qué cosa? Voy a volver a copiar todo, ¿sí? Voy a copiar esto, lo voy a poner aquí. Entonces, la fuerza la tenía aplicada inicialmente, en este punto. Voy a poner el punto donde estaba aplicada la fuerza, está aplicada en este punto A. ¿Sí? Ahí estaba la fuerza aplicada en este punto. Voy a poner otro punto donde estaba aplicada la fuerza P inicialmente, ¿no es cierto? Vamos a decir que está aplicada en este punto A. ¿Sí? Entonces, este punto A es donde estaba inicialmente aplicada la fuerza A. Y después, al trazar nuestro sistema de fuerzas nulo, ¿sí? Vamos a decir que ese sistema de fuerzas nulo lo aplicamos en el punto B.
Y por supuesto, entonces acá, en este otro cuerpo, ¿sí? Vamos a decir que yo tengo esta fuerza P, esta fuerza P igual a la fuerza aplicada en A, ¿sí? Pero ha aparecido este par de fuerzas, ¿sí? Y ese par de fuerzas, ¿sí? Vamos a dibujarlo. Es un par de fuerzas, a ver, veamos, negativo. Entonces vamos a dibujar un par de fuerzas negativo. Un par de fuerzas negativo, ¿no es cierto? M, que es igual, ¿no es cierto?, a P por D. O sea, ¿qué cosa es? Es un par de fuerzas que tiene una intensidad que es igual a la intensidad de la fuerza más una distancia, que es la distancia en que he trasladado la fuerza. O sea, esta distancia es la distancia que he trasladado la fuerza. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que estos dos sistemas son equivalentes, son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo traslado una fuerza paralelamente a sí misma, el efecto sobre el cuerpo varía. Sí varía. ¿Cómo varía? Con la aparición de un par de fuerzas. ¿Está entendido el concepto? Es muy importante que lo entiendan bien. Ingeniero, entonces, si yo traslado una fuerza paralela a sí misma, se genera un pequeño movimiento. No, a ver, obviamente, la acción la acción de esta fuerza sobre el cuerpo, ¿no es cierto?, va a depender de su sustentación que vamos a ver en el capítulo de reacciones de vínculo. Entonces, si solamente estuviera eh, esa fuerza, va a tratar de moverlo el cuerpo, ¿no es cierto?, en la dirección de la fuerza P, ¿sí? Pero, si yo traslado esta fuerza a este punto de acá y no está el par de fuerza, la fuerza tendería a llevar esta fuerza hacia abajo. El efecto va a ser distinto. ¿Por qué? Porque sabemos que el punto de aplicación, ¿no es cierto?, es uno de los parámetros de la fuerza. Pero además va a aparecer, ¿no es cierto?, un par de fuerzas que tratará de hacer girar este cuerpo, ¿no es cierto?, en el sentido del par, ¿de acuerdo? Entonces, este par de fuerzas, ¿sí? Este par de fuerzas que está acá, ¿sí? Este par de fuerzas que está acá, ¿sí? Va a tratar de hacer girar la fuerza, el cuerpo, ¿no es cierto?, va a tratar de hacerlo girar. Lo importante es que entendamos que si yo tengo una fuerza y la traslado paralelamente a sí mismo, el efecto sobre el cuerpo ha variado. ¿Cuál es la variación? Que está la misma fuerza, en la misma intensidad, en otro punto, a una distancia, pero que aparece un par de fuerzas. Quiere decir que el efecto de esta fuerza trasladada, ¿no es cierto?, es diferente al efecto que tenía originalmente, porque antes teníamos solamente, ¿no es cierto?, teníamos solamente esa fuerza y que tendría un cierto efecto. Ahora, ¿no es cierto?, sobre el cuerpo hay el efecto de una fuerza en otro punto más un par. Vuelvo a insistir, ¿no es cierto?, y aquí lo voy a escribir. Trasladar, dar una fuerza paralelamente a sí misma significa la modificación, ¿sí? La modificación de los parámetros, la modificación de los parámetros
produciendo el mismo efecto. Lo importante es que producen el mismo efecto. De nuevo, yo tengo esta fuerza. Si la traslado a sí misma, traslado paralelamente a sí misma, lo que sucede es que aparece un par, pero el efecto de esta fuerza más este par, ¿no es cierto?, es el mismo efecto que producía esta fuerza sola, ¿sí?, aplicada en el punto A. ¿Por qué? Porque lo que hicimos acá fue agregar un sistema de fuerzas nulo y no se ha modificado el efecto. ¿Sí? Hemos agregado un sistema de fuerzas nulo y por el tercer principio de la estática no se ha modificado el efecto sobre el cuerpo. ¿Sí? Pero vamos a decir ahora que esto es igual a que estas dos fuerzas, esta fuerza y esta fuerza, ¿sí?, estas dos fuerzas forman un par de fuerzas. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué me queda? Me queda una fuerza y un par que producen el mismo efecto que producía esta fuerza. Repito de nuevo, el efecto de esta fuerza P solita es el mismo efecto que produce la misma fuerza trasladada a otro punto más un par de fuerzas que es igual al producto de la intensidad de la fuerza por la distancia trasladada. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Esta es la base de la mitad de isostática 2. Vuelvo a insistir, esta es la base del concepto de la mitad de isostática 2. Entonces, más vale que lo entiendan bien y más vale que se lo expliquen y le hagan recuerdo de esto cuando lo expliquen en isostática 2. Más vale que se lo expliquen y que le hagan recuerdo que esto viene del isostática 2. Y para eso me voy a meter donde no me corresponde, pero es bueno, ¿sí?, hacer lo siguiente. Vamos a meternos a lo que se definen, ¿no es cierto?, los esfuerzos internos o lo que van a conocer los esfuerzos característicos. Esfuerzos característicos. Los esfuerzos característicos es algo que yo ya les he hablado bastante, que es el tema de flexión, el tema de corte, el tema de tracción, el tema de compresión, lo voy a poner más acá, compresión y torsión. Y quisiera mostrárselos de nuevo. Voy a buscar por aquí un elemento. A ver, puede ser esta regla. Si ahora voy a dejar de compartir, ¿sí?, lo que alguna vez les mostré y quiero ver si lo ven. Acá tengo una regla. Hemos dicho ya varias veces, ¿no es cierto?, si este elemento de esta regla, ¿no es cierto?, yo le aplico ahora una carga, ¿sí?, este cemento, ¿qué le sucede? Se flexiona, ¿no es cierto? Y de alguna vez, para calcular cualquier elemento estructural, es necesario sí o sí conocer los esfuerzos internos. Vuelvo a repetir, para calcular cualquier elemento estructural, sea una vía, una columna, un tubo, una represa, un puente, columnas, vías, losa, muros, ladrillo, lo que ustedes quieren, hasta
hasta la pata de la silla donde están sentados, ¿no es cierto? Para calcularla necesitan conocer, ¿no es cierto?, los esfuerzos característicos. Necesitan conocer los esfuerzos característicos. ¿De qué? De flexión, de corte, de tracción, de compresión, de torsión. ¿Cuáles son esos esfuerzos característicos? Se los voy a definir, se los voy a expresar, se los voy a explicar porque es, ¿no es cierto?, lo que van a ver en isostática 2. Entonces, supongamos que tenemos acá un elemento estructural, ¿sí? Cualquier elemento estructural, ¿sí? Que tiene lo siguiente, que tiene unas acciones de fuerzas exteriores, que son estas fuerzas azules, ¿sí? Son las fuerzas exteriores, ¿sí? O sea, estas son las fuerzas exteriores. Y nosotros tenemos que, como pega de isostática 1, tenemos que encontrar qué cosa, las acciones, más bien en vez de fuerza les voy a llamar acciones. Que las transformamos en fuerza, ¿no es cierto? Pero son las fuerzas, las acciones exteriores. Que las acciones exteriores el día de mañana serán peso propio, viento, sismo, temperatura, sobrecargas, etcétera, etcétera, que los definimos y los explicamos el primer día de clase. Entonces tenemos unas acciones. Esta estructura está sustentada de alguna manera. ¿Cómo se sustenta? Vamos a ver en el capítulo de reacciones de vínculo. Entonces existen unos apoyos de alguna naturaleza que son una forma de apoyarse. Vamos a ver cuáles son los tipos de apoyo y cuál es la realidad física de cómo se apoya una estructura. ¿No es cierto? Puede ser una viga que está apoyada en columna. ¿No es cierto? Puede ser una losa que está apoyada en unas vigas. ¿No es cierto? Etcétera. ¿Y cuál es la pega de isostática 1? Hemos dicho, también lo dijimos el primer día de clase, que si yo tengo que resumir en una sola palabra, tengo que resumir lo que es la estructura isostática, resumo la palabra en el equilibrio. Y por eso hemos visto, ¿no es cierto?, los distintos tipos de equilibrio. Hemos visto en fuerzas no concurrentes, en fuerzas concurrentes, en fuerzas paralelas, el concepto del equilibrio de que tiene que ser un polígono de fuerzas cerradas, resultante cero, no existencia impar. Y hemos visto fundamentalmente las condiciones de equilibrio, ¿no es cierto?, que son condiciones matemáticas en forma analítica, que es la nulidad de las ecuaciones. Pero además también vimos algo muy importante, que dijimos cuáles eran las propiedades de los sistemas en equilibrio, y dijimos dos propiedades. Dijimos que un sistema de fuerzas que está en equilibrio, una de ellas es equilibrante de la resultante de las demás, y también dijimos otra propiedad de que la resultante de un grupo de un sistema de fuerza en equilibrio es equilibrante de la resultante de las demás, y lo demostramos, hicimos el gráfico, etc. Muy bien. Entonces ahora supongamos que tenemos este cuerpo, este elemento estructural, ¿no es cierto?, que tiene unas acciones externas y que tiene unas reacciones que hemos encontrado. Este es un sistema que está en sistema, voy a insistir, este es un sistema en equilibrio. Para calcular la estructura, yo necesito conocer lo que estamos llamando los esfuerzos característicos, ¿sí? Estos esfuerzos característicos, ¿sí?, de flexión, de corte, de tracción, compresión, torsión, ¿sí? Es necesario conocerlos en cada una de las secciones del elemento estructural. Entonces, si esto es una viga y yo corto esta viga aquí, 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 en todas las secciones del elemento estructural, yo necesito conocer el esfuerzo característico. Ustedes dirán, pero ¿cómo hay que hacer cientos de cálculos, miles de cálculos? Teóricamente sí, pero van
van a ver en isostática 2 justamente cómo se hacen lo que se llaman, y les voy a mostrar enseguida en el libro, los diagramas de esfuerzo característico. Entonces, cada esfuerzo característico es necesario conocerlo, porque en isostática 2 van a ver el cálculo de los esfuerzos característicos, ¿sí? Y en resistencias materiales van a ver las tensiones que se producen dentro de ese elemento estructural. ¿Se acuerdan cuando hicimos la estructura esa del pie de amigo, de esas dos maderas empotradas en un muro, y calculamos las tensiones? Bueno, es necesario calcular las tensiones, ¿no es cierto?, en cada uno de los puntos del elemento estructural, ¿sí? Para que con esas tensiones, con esos esfuerzos característicos, vamos a la, llamémoslo así, a la teoría de la estructura del hormigón, el hormigón armado, de la madera, de la metálica, ¿no es cierto?, para poder ya trazar las dimensiones de un elemento estructural. Entonces, para calcular una viga, ¿qué tengo que tener primero? Calcular las reacciones de vínculo. Después de calcular las reacciones de vínculo, tengo que calcular los esfuerzos internos. Los esfuerzos internos o esfuerzos característicos de que se produzcan en ese elemento, ¿no es cierto?, de flexión, corte, tracción, compresión o torsión. ¿Qué son estos esfuerzos característicos? Vienen nada más y nada menos de esta traslación de fuerzas, ¿no es cierto?, que hemos hecho de un concepto básico, ¿no es cierto?, de isostática 1. ¿Cómo? De la siguiente manera. Vuelvo a repetir, este es un sistema que está en equilibrio. Y voy a hacer un corte de este elemento estructural, ¿no es cierto? En una sección hemos visto que trabajamos que trabajamos con la sección del elemento estructural. Esta es la sección del elemento estructural, sea una viga, sea una columna, lo que sea, ¿sí? Una sección SS. Muy bien. Y ahora, en esta sección, ¿sí?, vamos a tomar las fuerzas activas y reactivas a la izquierda de la sección. Y de la misma manera, las fuerzas activas y reactivas de la fuerza a la derecha de la sección. Las fuerzas activas y reactivas tendrán una resultante. Voy a suponer que esta se calcula, voy a suponer que es esta es la resultante de las fuerzas exteriores que está a la izquierda. Como hemos visto, las propiedades de las fuerzas del sistema que está en equilibrio, la resultante de las fuerzas de la derecha de la sección, ¿no es cierto?, tiene que ser una fuerza equilibrante a esta. ¿Por qué? Porque hemos dicho, este es un sistema que está en equilibrio, por lo tanto, la resultante de un grupo de ellas, la resultante de las fuerzas activas y reactivas a la izquierda, ¿no es cierto?, es equilibrante a la resultante de las demás, que serían las activas y las reactivas al otro lado de la sección. Muy bien. Una vez tenemos calculada la resultante izquierda, lo que vamos a hacer es trasladar, como hemos visto acá, trasladar la fuerza, ¿no es cierto?, ¿a dónde? Este que está en café, voy a decir que si yo hago el corte de la sección, este es el eje del centro de gravedad. O sea, si yo corto acá, la sección va a tener un cierto centro de gravedad. Si corto acá, son distintas secciones, ¿no? Obviamente, en una viga rectangular, ¿no es cierto?, el eje va a ser, digamos, una línea. En cambio, en este caso, las secciones no son iguales y por lo tanto vamos a decir que este es el eje del centro de gravedad de todas las secciones de la estructura. Entonces voy a trasladar esta fuerza, ¿sí?, en la sección en el punto de su centro de la gravedad que corta esta sección. La voy a trasladar. El hecho que traslade, ¿qué va a suceder? Va a aparecer un par de fuerzas. Entonces, si yo traslado esta fuerza aquí,
va a aparecer un par de fuerza. ¿Cuál es ese par de fuerza? Ese par de fuerza, que es este de aquí, que lo he llamado MI, este par a la izquierda. Sí, y este par MI, ¿a qué va a ser igual? El MI, lo voy a escribir acá. El MI va a ser igual a RI, ¿no es cierto? Por D. Y siendo D la distancia que estoy trasladando, esta fuerza, acá está D, ¿sí? La distancia, ahí está con el nombre de sub I. Le voy a poner acá también D sub I para que tengamos la relación de sub I, ¿sí? Por la distancia de sub I. Ahora, a esta fuerza que he trasladado, aquí, la voy a descomponer, ya sabemos lo que es descomponer, lo estoy haciendo aquí a un costado, ¿sí? Lo estoy haciendo a un costado, voy a descomponer esta recta es la sección SS, ¿sí? Esta es la sección SS. La voy a descomponer esta fuerza en una fuerza que sea perpendicular a la sección, y en otra fuerza que esté contenida en el plano de la sección. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una que voy a llamar NI, que es la fuerza de esta RI descompuesta perpendicular al plano de la sección, y en una Q sub I, que es esta fuerza proyectada, ¿no es cierto?, descompuesta, ¿dónde? En el plano de la sección. Vuelvo a repetir, a esta fuerza de la resultante izquierda que se trasladó al punto del eje neutro, la voy a descomponer en una fuerza que la llamo NI, que es perpendicular al plano de la sección SS, y en otro, ¿no es cierto?, y otra fuerza que está contenida en el plano, o sea, es paralela al plano, ¿sí? Esas dos fuerzas son estas de aquí, NI, ¿no es cierto?, y Q sub I. Por lo tanto, ya no tengo esta RI. Ya esta RI desaparece y desaparece esta RI. ¿Qué me queda? NI, Q sub I y MI. De la misma manera, al otro lado, estas dos fuerzas, ¿no es cierto? RI y RD, aquí lo voy a poner, RI es igual, ¿no es cierto?, a RD, porque es un sistema que está en equilibrio, ¿no es cierto? Estas fuerzas RI y RD son iguales. ¿Sí? Entonces, también a esta fuerza que está al otro lado, que es igual y contraria a la anterior, también la voy a descomponer, ¿no es cierto?, en una fuerza perpendicular al plano de la sección y en una fuerza que esté contenida en el plano de la sección, y nuevamente tendré el ND a la derecha y el N y el QD que está a la derecha. No veo el QD, debe ser este de aquí. Este es el QI, el QD. El QD es esta fuerza que está en celeste, y tengo, además también tengo el M, este no es MI, permítame modificar, este es MD, sí. Dice MD, pero no se ve. Voy a hacer algo para que se vea. Lo voy a llevar hasta acá. Y ahora sí se ve el Q sub D y el MD. Muy bien. Entonces, a este par de pares, se llama el esfuerzo característico de flexión. ¿A qué es igual? O momento flector, o esfuerzo de flexión o momento flector. ¿Qué es el momento flector? El momento flector es el par de pares en una sección determinada que es igual
al momento de la resultante de la izquierda, acciones y reacciones, o el de la derecha, cambia de signo. Son contrarios, ¿sí? Y son, entonces, esta sección, ¿no es cierto?, está equilibrada con un par negativo y un par positivo. Esta NI y esta ND, ¿no es cierto?, también son dos fuerzas que son iguales y contrarias, y por lo tanto, son equilibrantes. Pero producen en este caso producen a esa sección una compresión. Y estas otras dos fuerzas, Q sub D, ¿no es cierto?, y Q sub I y Q sub D, Q sub I y Q sub D, son dos fuerzas igual y contrarias que tratan de cizallar, tratan de cortar al esfuerzo. Entonces, ahora, nuevamente les pido que miren. Entonces, ¿qué es lo que tengo? En esa sección que he cortado, tengo un par de pares que son los que hacen justamente, los que producen, ¿no es cierto? Son los que producen, ¿qué cosa? Esta flexión. Producen esta flexión. Pero además, en esa sección, habrá una fuerza, axiles que se llaman, o axiales o axiles, que son de tracción o de compresión. Y además también habrá otras dos fuerzas, ¿sí?, que tratan de, en ese punto, cortar a la sección. Y eso se llama el esfuerzo de corte. Entonces, vuelvo a compartir, ¿sí? Entonces, los esfuerzos característicos son de flexión, que es este par de pares. Son de corte, que estas son estas dos fuerzas Q sub I y Q sub D. De tracción o compresión, ¿no es cierto?, que será el NI y el ND. Y en este caso, ¿no es cierto?, no tengo un esfuerzo de torsión. Pero les muestro nuevamente, mírenme, supongamos que tengo una columna, ¿sí?, que sea esta la columna, ¿sí?, y que aquí está agarrada la mitad del esfuerzo característico de lo que se llaman alma llena, o sea, lo que es viga, columna, losa, ¿sí? Y la otra mitad son los esfuerzos característicos de tracción o compresión que se producen en los reticulados. En los reticulados van a ver el método de los nudos, del equilibrio nudo por nudo que ya hemos visto nosotros, el método de Kuhlmann, el método de Ritter, el método analítico, y van a ver la aplicación, ¿no es cierto?, de eso en reticulado, que ya hemos visto bastante nosotros. Por lo tanto, si ustedes entienden bien este concepto, de lo que son los esfuerzos característicos, obviamente que les va a ser muy, muy sencillo isostática 2. Por eso es que me tomo el tiempo para poder explicarle que los esfuerzos característicos, el concepto de los esfuerzos característicos parte de este concepto de trasladar una fuerza a algún punto. Y donde aparece nuevamente el par de pares que hace la flexión, el par de fuerzas, no par de fuerzas, las dos fuerzas que hacen tracción o compresión y las dos fuerzas que hacen fuerza del corte. Por lo tanto, para hacer cualquier cálculo necesito tener en cada elemento estructural, ¿no es cierto?, en cada sección del elemento estructural, el esfuerzo característico. Veamos ahora, les voy a mostrar el libro. Voy a buscar el libro de isostática, o sea, el mismo libro que tenemos nosotros, que es el libro de Flies, ¿no es cierto? Es el mismo libro para isostática 1, isostática 2. ¿No es cierto?, para que él haga sobre esos ejercicios los cálculos de isostática 2. ¿Sí? Wow, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Ya llega, ya llega. Esto es carga distribuida. Tienen todo un capítulo de carga distribuida, ¿sí? Aquí está el capítulo de reacciones de vínculo, que es lo que vamos a ver después, ¿no es cierto? Que es el capítulo 7, creo, y el capítulo 8, ¿no es cierto? Es isostática 2. Y todo es, la mitad, esfuerzos característicos en vigas y pórticos, y la otra mitad es esfuerzos característicos, ¿no es cierto?, en reticulados. Eso es isostática 2. Por eso insisto, ¿no es cierto? Insisto, la importancia de este concepto de isostática 1 para determinar los esfuerzos característicos de los elementos estructurales. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? Esto es uno de los conceptos más importantes que quiero que les quede a ustedes, ¿no es cierto? Y otro de los más importantes, ¿cuál era? Que les he repetido como 100 veces, ecuaciones de momento, ¿cierto? Los conceptos importantes de isostática 1. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, ingeniero. ¿Se entendió bien? Sí. Ok. Ahora les voy a mostrar algo. Ahí están nuevamente los esfuerzos característicos. Esta viga, ¿sí? Esta viga. Esta es una viga que tiene una carga peso 1, una carga peso 2, una carga peso 3, que tiene una cierta longitud y que hemos encontrado acá, ¿no es cierto? Si ustedes ven acá peso 1, peso 2, peso 3, ¿sí? Hemos encontrado ¿qué cosa? Una resultante total, y a esa resultante total, ¿no es cierto? Primero hemos trazado el polígono funicular, o sea, no voy a hacer nada que ya no hubiéramos hecho. Voy a trazar el polígono funicular, ¿no es cierto?, de las cargas. ¿Cuál es? El lado 1, hasta intersectar la fuerza 1. Este es el lado 1, lo voy a traer un poco más para acá, que se vea mejor. Este es el lado 1 del funicular. Voy a ver si lo saco. Este es el lado 1 del funicular, ¿sí? Después está el lado 2, paralelo a 2 del funicular. Este es el lado 2. Después tenemos el lado 3, que está acá, y el lado 4. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos hecho? Ahora, lo que se hace es que a esa resultante, ¿no es cierto?, que es esta R total, ¿sí?, la vamos a equilibrar con dos fuerzas paralelas que están en los puntos de apoyo. Este detalle, obviamente, cuando veamos reacción de vínculo, lo vamos a ver mejor. Pero es algo que ya sabemos hacer. Estas dos direcciones, que son las direcciones de los apoyos, lo que vamos a hacer es a esa resultante, ¿no es cierto?, equilibrarla con dos fuerzas paralelas. Ya hemos visto nosotros fuerzas paralelas, que es lo que hacíamos, trazábamos donde el primer lado, ¿no es cierto?, donde el primer lado del funicular, ¿no es cierto?, cortaba a una de las direcciones, que en este caso es la dirección de este apoyo. Este es un punto, y en el otro punto, ¿no es cierto?, donde el último lado, que es el lado 4, corta a la dirección de la otra recta, ¿no es cierto?, en la dirección que hay que equilibrar, nos da un punto. Y la unión de ese punto A y B, ¿se acuerdan?, ¿no es cierto?, nos daba el lado 2. Y este no es un lado 2 porque son varias fuerzas. Entonces a este lado, ¿no es cierto?, a este lado vamos a llamarlo, ¿sí?, a este lado le vamos a llamar lado de cierre. Y por lo tanto, ahora se traza, ¿no es cierto?, una paralela a este lado de cierre por el polo, y ahí me da la división entre la reacción de vínculo RB y la reacción de vínculo RA. Quiere decir que hemos encontrado las reacciones de vínculo. Muy bien. Ahora,
en esta sección SS, ¿sí? Vamos a decir, quiero encontrar el esfuerzo característico del momento flector. ¿A qué es igual? Al momento de la resultante de la izquierda, ¿no es cierto?, de las fuerzas activas y reactivas. ¿Cuál es el momento de la resultante, las fuerzas activas y activas? Es la resultante que está entre R, en la reacción de vínculo en RA, más la fuerza P sub 1. Si yo voy al polígono de fuerza, la fuerza P sub 1, ¿no es cierto?, es la fuerza esta azul, ¿sí? Esta P sub 1 que está en azul, ¿sí? Voy a sacar esta para que la vean. Esta fuerza, ¿no es cierto?, P sub 1 que está en azul. A ver si la puedo... Ahí está. Esta fuerza P sub 1, ¿no es cierto?, es la que está en azul. Y por lo tanto, el primer lado del funicular nace, ¿no es cierto?, en la dirección de la fuerza, en el origen de la fuerza P sub 1. Y hasta esta sección, ¿qué otra fuerza hay? Hay la fuerza P sub 1. Entonces, hay la RA y la P sub 1. La RA, ¿no es cierto?, parte en este punto K, y la P sub 1, ¿no es cierto?, RA va hasta arriba, y la P sub 1 baja, ¿no es cierto?, a este punto. Por lo tanto, la resultante izquierda será el origen del primer vector, ¿no es cierto?, donde nace RA, hasta donde termina el último vector, en este caso P sub 1. Y los lados del funicular, de esa resultante izquierda, es el lado 1 y el lado de cierre. Por lo tanto, entre el lado 1 y el lado de cierre, ¿no es cierto?, el lado 1, el lado de cierre, perdón, de nuevo, no es el lado 1. La fuerza RA empieza en el lado de cierre y la fuerza P sub 1 termina ¿dónde? Termina en el lado 2. Por lo tanto, en la intersección del lado 2, que es este de aquí, el lado 2, con el lado de cierre, se intersectan en este punto. Y por lo tanto, ahí está la resultante izquierda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encontrar el momento de la resultante izquierda con respecto, ¿no es cierto?, a este punto para encontrar el valor del momento flector. Lo puedo hacer de tres formas diferentes. Calcular el momento de la fuerza RA con respecto a esta sección y el momento de P sub 1 con esta reacción. ¿No es cierto? Sencillo. Esta fuerza por esta distancia menos esta fuerza por esta distancia. La otra forma puede ser calcular el momento de esta resultante con respecto a este punto. Pero si ahora utilizamos el famoso segmento delta, que me dice que en el centro de momento, que es este punto de la sección S donde corta la viga, ¿no es cierto?, ese es un punto. ¿Qué tengo que hacer? Trazar una paralela a la resultante. Entonces, por ese punto trazo una paralela a la resultante. Y intersecto, ¿no es cierto?, con los lados del funicular de la fuerza que quiero calcular su momento. ¿Cuáles eran? La fuerza RA y la fuerza P sub 1. La fuerza RA y la fuerza P sub 1 tienen los lados de funicular extremo, el lado de cierre y el lado 2. Por lo tanto, este sería, ¿no es cierto?, el segmento delta, que multiplicado por una escala de momento, y esa escala de momento sabemos que es la escala de fuerza con que tracé este polígono, la escala de longitud con que dibujé la viga, y por la distancia polar h, ¿no es cierto?, que calculo la distancia desde el polo hasta la fuerza, ¿no es cierto?, resultante de RI. Por lo tanto, esto me dará, este segmento delta, me dará el momento de la resultante izquierda. Por lo tanto, por esta definición que hemos visto acá, va a ser el valor del momento flector. ¿Sí? Si yo tomara otra sección, por ejemplo, esta otra sección acá, ¿sí?, esta otra sección, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen hasta este momento? Hasta ese punto intervienen RA, P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Entonces, la resultante entre RA, que es esta fuerza de acá, ¿no es cierto?,
RA, P sub 1, P sub 2 y P sub 3, ¿no es cierto? Va a ser una fuerza que es igual a RB. Por lo tanto, ¿cuál es el funicular? ¿Cuál es el funicular de RB? De RB es el lado 4, ¿no es cierto? Es el lado 4 y el lado de cierre nuevamente. Por lo tanto, entre el lado 4, que es esta recta de acá, y el lado de cierre, ¿no es cierto?, que es esta recta de acá, estará el valor del momento de esa fuerza. Conclusión, el polígono funicular de las cargas referido al lado de cierre, que es donde el primer lado, ¿no es cierto?, y el último lado cortan a las direcciones donde están las reacciones de vínculo, me va a dar qué cosa en una escala, que es la escala de momento, me va a dar el momento de la fuerza en cada caso a la izquierda. Y con esto tengo el diagrama de momento flector. Eso es lo que van a ver en isostática 2. Entonces yo digo entonces voy a calcular y voy a decir en este punto de aquí está, ¿no es cierto?, el máximo momento flector. Y con ese valor iré a calcular, ¿no es cierto?, la viga. ¿Qué pasa con el esfuerzo corte? ¿No es cierto? ¿Qué hemos dicho que es el esfuerzo de corte? Vuelvo a mostrárselo. El esfuerzo de corte, ¿no es cierto?, es la proyección de la resultante sobre este plano del corte SS. O sea que está en el plano de la sección. En otras palabras, está perpendicular al eje de la viga. Está perpendicular al eje de la viga. El esfuerzo normal está en el eje de la viga y el esfuerzo de corte está perpendicular al eje de la viga. Por lo tanto, en esta sección de acá, ¿cuál será el esfuerzo de corte? La proyección en el plano de la sección, o sea, en este plano SS, de la resultante de la fuerza a la izquierda. A la izquierda aquí tengo RA y tengo que P sub 1. Por lo tanto, en el punto A, si yo vengo inmediatamente a la derecha del punto A, ya aparece la reacción de vínculo como proyección. Entonces, si yo hago un diagrama, lo estoy mostrando aquí abajo, ¿sí?, en el punto A ya está la reacción de vínculo y por lo tanto el esfuerzo de corte ahí es RA. Si voy recorriendo la viga, después aparece la fuerza P sub 1, ¿sí?, y por lo tanto se le resta a P sub A porque son de sentido contrario. Quiere decir que el esfuerzo de corte es la resultante entre RA y P sub 1, que es este segmento de acá proyectado en el eje de la viga. Si yo sigo hacia la derecha, sigue siendo la misma resultante, pero llego a donde está la P sub 2 y aparece P sub 2, y así sucesivamente aparece P sub 3 y tiene que cerrar automáticamente a 0, y este será ¿qué cosa? El diagrama de esfuerzo de corte. Y aquí no hay esfuerzos normales, ¿sí?, porque no hay ninguna proyección en el eje de la pieza. Entonces, estos son los esfuerzos característicos que van a ver isostática 2. Pero fíjense, ¿no es cierto? Fíjense que una de las formas, uno de los métodos gráficos para encontrar el esfuerzo característico del momento flector es el polígono funicular. Un segundo, por favor. Capítulo 8, y vean la cantidad de polígonos funiculares que se han trazado para encontrar el diagrama de momento. Entonces, este es un aspecto demasiado importante que lo entiendan, ¿no es cierto? Nuevamente lo que les dije el primer día de clase, isostática 1, isostática 2, son los esfuerzos, son las materias con las cuales se determinan los esfuerzos característicos. Está bien que el día de mañana, ustedes van a meterse en un CIPECAD, en un software de cálculo de estructura, ¿no es cierto? ¿Y qué les va a dar? Directamente en el AutoCAD van a diseñar la estructura, la geometría de la estructura, van a considerar las acciones, esas acciones las van a tener que transformar a fuerzas, para eso no hay programa, lo tiene que hacer cada uno, ¿no es cierto? Transformar las acciones en carga concentrada o distribuida, y después con esas cargas lo meten al programa y van a obtener, ¿qué cosa? Van a obtener los diagramas de esfuerzo. Pero aún más, el programa ese les va a dar
las dimensiones, ¿no es cierto? Van a verificar las dimensiones que pusieron y van a determinar la cantidad de fierro en el caso del hormigón armado. ¿Cuál es la importancia de esto? Y esto lo hemos discutido mucho con los profesores de isostática y de hiperestática, que la importancia de mostrar estos temas gráficos acá en isostática 1 y 2 es que ustedes tomen conciencia de lo que significan los diagramas de esfuerzo y cuál es su relación con los diagramas de las acciones de las cargas. De esa manera permite descubrir muchas veces errores. Porque si a mí me muestran las cargas y me muestran el diagrama del momento flector o de fuerza de corte, yo enseguida voy a detectar si hay un error. Los errores gruesos se detectan, pero enseguida. ¿Por qué? Porque a uno le duele. Uno ha hecho, por lo menos nuestra generación, hemos hecho esto tanto para calcular a mano, todo esto, hacíamos los diagramas a mano, ¿sí? Para calcular, sí señor, para calcular hacíamos el método gráfico, porque el método analítico es resolver n ecuaciones con n incógnitas. Y por lo tanto resolvíamos los diagramas de fuerza y con eso llevábamos, ¿no es cierto?, para calcular. Pero eso nos permite tener una visión muy interesante cuando vemos el computador y vemos, ¿no es cierto?, los resultados. Muchas veces decimos, como también yo les digo, no me gusta. ¿Por qué? Porque hay algún valor que posiblemente el dato esté mal metido. ¿Ok? Perfecto. Con esto